Buenas tardes, empezamos este acto de presentación de un interesantísimo libro escrito por el doctor Hugo Marietán, Las mujeres que eligen a psicópatas. Y lo primero que quiero decir es que estamos grabando el acto y vamos a utilizarlo para después dar publicidad de este libro. Por lo tanto, por la cuestión de protección de datos, quien no quiera aparecer debe apagar su vídeo y hacer las preguntas por chat, de manera que de esa forma no va a tener ninguna aparición y cumplimos la ley de protección de datos. ¿De acuerdo? Estamos todos informados de que este acto lo estamos grabando y lo vamos después a lanzar por las redes, lo vamos a tener publicado en la página de la editorial para que todos podamos compartirlo. Por supuesto que el deseo nuestro desde la editorial es que todo el mundo pueda estar a cara descubierta y participando para que haya una mayor riqueza y calidad humana. Pero el que no quiera aparecer no tiene por qué. Bueno, entonces el siguiente paso es decir desde la editorial Simática que estamos muy contentos y muy satisfechos de publicar al doctor Marietán. Lógicamente, como una editorial que no somos comercial, sino profesional y técnica, y todos somos clínicos y todos tenemos una gran implicación en valores que compartimos con la profesión de la psicología clínica y ciencias psi, como dicen en Argentina. Nos interesa mucho publicar obras que sean útiles y este es un ejemplo muy claro de una obra claramente útil. Útil en la clínica, útil para la sociedad, útil para mitigar el sufrimiento humano. El libro no es nuevo. Este libro fue publicado por el doctor Marietán hace 10 años, en el año 11, en marzo, en Argentina, en una edición breve que tuvo mucho éxito y se agotó rápidamente. Entonces yo, que sigo al doctor Marietán hace años, sobre todo sus presentaciones en YouTube, conseguí convencerle de que este libro hay que publicarlo. Entonces me dijo, bueno, voy a publicarlo, una segunda edición, hay que aprovecharla para mejorarla. Pero después se dio cuenta que seguía siendo plenamente válido el contenido del libro, de manera que es una reedición, prácticamente un facsímil casi. Yo no voy a hablar mucho más del libro, porque lo que más me interesa es darle la palabra a nuestra compañera y colega Claudia Schutt, y agradecerte, Claudia, que vayas a dar tu perspectiva como psicoanalista, como clínica, que trabajas, no creo que con psicópatas, que no trabajamos nadie con psicópatas, pero sí con víctimas de. Así que sin más, te doy la palabra y te escuchamos. Bueno, gracias Manuel, gracias por la invitación, gracias a todos por estar. Tengo una cierta sensación de intrusismo, aquí veo gente que ha hecho másters, que se ha formado con el doctor Marietán, no es mi caso. Sin embargo, mi conocimiento del doctor Marietán viene directamente desde la clínica, de una amiga íntima, amiga mía muy cercana, que consulta hace varios años con el doctor Marietán. No era una complementaria, era la tía de un psicópata, con ciertas sospechas de que su sobrino, al que ayudaba enormemente económicamente, entre otras cosas, y de múltiples formas, era un psicópata. Con lo cual tuvo una consulta con el doctor Marietán dijo que sin verlo era muy difícil diagnosticarlo. Este sobrino de mi amiga tuvo una consulta con él y luego la devolución del doctor Marietán a mi amiga fue decirle que era un psicópata puro. Esto fue crucial en la vida de esta gran amiga mía, ¿no? Porque dejó de apostar por él, que hacía un uso muy fraudulento del dinero que ella le daba, con fines horribles. No me acuerdo los detalles y creo que no quiero recordarlos. Pero desde la clínica y desde estos encuentros fue que yo conocí la obra y que pude
tomar contacto con lo valioso de su conocimiento. Quiero decir, que haya alguien en este mundo que sea un gran especialista en psicópatas. ¿Por qué? Porque la psicopatía la aprendemos en los libros, la tenemos en cuenta, pero se nos escapa de la clínica. Se nos escapa de la clínica porque los psicópatas no consultan. Y cuando algún familiar, víctima o complementaria, que es el objeto principal de este libro, viene a consulta, a veces nos cuesta discriminar, y creo que este va a ser un tema interesante en el debate, si se trata, como decías, Elsa, de una personalidad narcisista, de un perverso, de alguien con aspectos psicopáticos, de hasta qué punto nuestro consultante o nuestro paciente provoca determinadas reacciones o las vive de una manera equivocada. En este sentido, este libro, y lo voy a mostrar porque además es un libro precioso, por lo menos para mí. Es un libro que está muy bien editado, es un libro muy fácil de leer, es un libro que pueden leer los legos, la gente que no está en la profesión y también los profesionales, porque a todos nos ilustra y a todos nos da de manera muy fresca, muy clara y completamente vinculada con la clínica, con su clínica, y además exponiéndose en las respuestas que él da, una idea acabada no solo de lo que es un psicópata, sino de sus complementarias. En este caso de sus complementarias, luego podríamos preguntarle cuando aparezca si hay complementarios de mujeres psicópatas, que en algún momento dice que son minoría, pero que seguramente lo sabrá. Nos da una idea muy acabada que nos permite operar en la clínica y salvar realmente a muchas personas de un sometimiento y de un sufrimiento eternos, podríamos decir, ¿no? Eternos, si la cosa incluso no pasa a mayores, ¿no? Como psicoanalista me interesa muchísimo lo que yo entiendo como cierta complicidad de la víctima, ¿no? Una complicidad que no es consciente, o sea, que no está en la mano ni en la voluntad de la complementaria, pero sí que operan factores inconscientes que la hacen engancharse en esa relación, y como él dice, que comparten muchas complementarias, comparten algunos aspectos, pero no todos, ¿no? No todos, porque cada psicópata supongo que será un psicópata singular y cada complementaria también. Sin embargo, hay rasgos comunes. Como el libro es el protagonista, yo creo en una presentación de libros, les voy a ir contando, aparte de que es de una lectura muy fácil, muy agradable y muy ilustrativa, ¿no? Por toda la clínica que está teñido el libro de clínica, tiene muy poca teoría, ¿no? La suficiente, diría yo. Les voy a contar que este libro, bueno, aparte de que tiene su introducción a la primera edición y a la segunda, que ya comentó Manuel, les voy a decir los nombres de los capítulos que son tremendamente atractivos. ¿Qué es un psicópata? Donde describe brevemente qué es un psicópata, qué no es un psicópata, ¿no? Este especie de diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, ¿no? Porque es muy importante para las consecuencias, para el posible abordaje clínico y para las consecuencias que esto pueda tener, para él y para sus víctimas, ¿no? Ya sean la complementaria o sus familiares, ¿no? En el caso que les conté de mi amiga, no era una complementaria, era una tía. Las alarmas es el nombre de otro capítulo, ¿no? Importante, ¿no? ¿Cuándo encender las alarmas, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe preocupar y cuándo? Goce, desmesura y voracidad. Fascinación es el nombre de otro capítulo. Sumisión e indefensión, que supongo que es el estado, supongo no, lo he leído, ¿no? En el que cae la complementaria del psicópata. Amor o psicopatía. Interesantísimo, ¿no? Porque muchas veces la apariencia de ese vínculo es de amor. ¿eh?
y no descubrimos la psicopatía, ¿no? De un amor muy intenso. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá estamos disfrutando esta presentación. Muchas gracias a Claudia, que está haciendo un resumen, ¿no es cierto? A Esber, que ha sido el editor y el que ha impulsado esta idea de imprimir el librito. Acá lo tengo yo también, por supuesto. Yo también. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Estamos haciendo una reunión estupenda sin usted. Puede irse a tomar un café y seguimos. Porque yo pienso que le llamamos en el momento que tenga que intervenir. Buenas tardes. Pero bueno, voy a terminar brevemente. Vamos a terminar. Por favor, Claudia. He iniciado, no sé si me escuchó, con el relato de una amiga mía que lo consultó hace años y que fue maravillosa esa consulta para ella y la salvó de muchos malestares. Y por otro lado... Te escuchamos atentamente, Claudia, con tu perfecto, como no te veía. Bueno, los errores... Hay todo un capítulo dedicado a las cartas con las respuestas del doctor Marietán, que creo que es de una valentía increíble, ¿no? Muchas veces relatamos los casos, contamos las cartas, pero nos ocultamos un poquito a la hora de contar cómo respondemos. Y tú, Hugo, te mojas, y eso se agradece un montón. Después del psicópata, es otro capítulo, los errores y las trampas de la complementaria. Contacto cero, que creo que es un tema que va a ser muy interesante para conversar, y luego hay dos apéndices, un descriptor de rasgos psicopáticos y el asesoramiento para el complementario. Sin más, y como el libro es el protagonista número 1 y el doctor Marietán el número 2, o invierto el orden, yo creo que damos la palabra al doctor Marietán, que venimos todos a escucharlo. O el número 3 también, ¿por qué? Después de la edición, porque sin editor el libro, ¿no es cierto?, no aparece en las manos de los lectores. ¿No? Así que acá Manuel Esber también tiene un papel muy, muy importante. Bueno, con respecto a lo que vos decías, que hiciste una maravillosa introducción, Claudia, vamos a ver por qué motivó este libro. Este libro fue motivado por un libro anterior, ¿no es cierto?, que se llama El complementario y su psicópata. ¿Sí? Eso reunió todas las primeras investigaciones que hice sobre el tema de la presencia del complementario, ¿no es cierto? Y es muy importante para mí y para mí, en la parte profesional mía, académica, digamos así, es que nunca se había descrito el tema de la complementaria, no existía un estudio sobre aquellas personas que acompañaban en la vida como conviviente o como cercanía a un psicópata también. Entonces yo me pregunté, en realidad me fui llevado a hacer la pregunta por una persona que me consultó, y yo decía, ¿qué hace esta persona con esta mala persona? Que en aquel tiempo nosotros no teníamos ninguna definición, ni sabía que era un psicópata, nada, sabía que era una mala persona. ¿Y qué hace aguantando tanto, pero tantas maldades? ¿Cómo aguantaba tanto sufrimiento que le provocaba, ¿no es cierto?, este señor, ¿no? Tenían hijos, ella por supuesto, como corresponde, era una persona de cierta influencia y de cierto dinero, y él, ¿no es cierto?, ahí estaba, ¿no es cierto?, lo que después yo definí como parasitismo, ¿no?, esas cosas, pero en aquel entonces estaba en cero. Y ese fue el punto inicial de decir, ¿qué tipo de mujer tolera tanto? ¿No es cierto? Yo como varón estaba acostumbrado, ¿no es cierto?, y sobre todo acá en Argentina, que las mujeres tienen su límite de tolerancia. Tienen su límite de tolerancia. Después eso se hizo mundial, pero acá era así. Y entonces uno de ellos era, bueno, se toleraba, digamos, la infidelidad, por ejemplo, ser infiel, hasta si el tipo no era ostentoso por esa infidelidad, ¿no? O sea, si no lo hacía saber así brutalmente. Engañar no, porque yo no creo que ninguna mujer sea engañada, ¿no es cierto?, por un tipo infiel. La mujer es muy observadora, muy detallista y siempre lo descubre. Lo que pasa es que se calla, es otra cosa. Bueno, en aquellos tiempos ese era el límite. Y sin embargo, este hombre que le hacía sufrir a esta señora,
ostentaba, ¿no es cierto?, la infidelidad, no sé, ser infiel ostentaba. A tal punto que en un momento dice, ¿dónde estás? Y yo estoy acá en tal lado, ¿no? Pero no vengas porque estoy con fulana. El marido, era un marido oficial, con todos los papelitos, diplomas, ¿no? Esposo de y todas esas cosas. Y ella, ¿no es cierto?, lo fue a buscar, lo fue a buscar. Y esta señora, ¿no es cierto?, este primer contacto que yo tuve con este tema, esta señora era abogada, ¿sí? Era una abogada, ¿sí? Y yo le preguntaba, pero ¿dónde ejercer? Dice, no, no ejerzo. ¿Por qué? Porque mi marido no quiere. ¿Pero qué tiene que ver eso? Dice, no, dice, me dijo así con toda claridad, en casa hay un solo abogado y ese abogado soy yo, pues los dos eran abogados, ¿no? Entonces va esta abogada, o sea que no era una chica que no tenía su formación este, cognitiva importante, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo fue a buscar, ¿no es cierto? Tocó el timbre y le contestó, y el tipo le dijo, sí, acá estoy con fulanita, anda a casa que ya voy, anda a casa que ya voy. Y ella fue a su casa, ¿no? Y entonces, cuando volvió a su casa el infiel, ¿no?, yo digo, bueno, acá lo mata, que era la costumbre habitual de una mujer, hacer un escándalo terrible y todas esas cosas. ¿Y qué pasó cuando llegó a tu casa este infiel? Le digo. Me dijo, haceme un café. ¿Y qué hiciste? Le digo. Le hice un café. Le hice un café. Y hablaste del tema y dice, no, no, porque ya estaba todo dicho. Pues, no. O sea, ese tipo de tolerancia era tan tremendamente impactante para mí en aquellos tiempos. Yo no puedo ser de tolerante. Bueno, y ese fue mi primer encuentro. Me topé entonces, yo me topé, no fui a buscar a la psicopatía y menos a la complementaria, no sabía qué era eso. Pregunté a todos mis colegas, digo, mira, este es un caso así, demasiada tolerancia, hay una cierta pasividad ante lo cruel, ante lo exagerado, la exacerbación de las conductas negativas del otro. Bueno, y nadie sabía contestarme. Trataban, digamos, de esbozar alguna respuesta, pero nada conforme. Así que largué todos los libros, largué las consultas, me puse a estudiar específicamente el caso, y así surgió este primer libro que se llamaba El complementario y su psicópata, ¿sí? Y después, afinando un poco la situación, me di cuenta que faltaban contestar muchas preguntas de eso, y bueno, entonces ahí aparece este libro, Mujeres que eligen psicópatas, Mujeres ancladas en psicópatas, en un primer libro, y esta segunda versión, Mujeres que eligen psicópatas, ¿no? Y el subtítulo que le pone Manuel, que es muy interesante, El sendero de destrucción, es un aporte que hizo Manuel, porque es verdad, ¿no? O sea, una vez que entras en el tema de la psicopatía, ¿no es cierto? Es como que has entrado, le pido perdón a las termitas, es como que has entrado una termita a tu cuerpo, a tu mente, y empieza a carcomerte la termita, ¿no?, desde adentro, ¿no?, usando sutilezas, manipulaciones, y siempre con el tono justo y la manera, y el saber hacer esa destrucción. Porque eso es lo que tiene el psicópata. Él sabe cómo destruir al otro de manera, ¿no es cierto?, como ir de a poco, ¿no es cierto?, avanzando en la destrucción, por la manipulación, la descalificación y hasta lograr la cosificación, ¿no es cierto? No solamente que él lo trate como una cosa, sino que además la complementaria se sienta una cosa. Es algo tremendo lo que estoy diciendo, pero ese trabajo lo puede hacer el psicópata. Lograr que la misma complementaria se llegue a sentir una cosa y que la vida de ella tiene sentido siempre y cuando esté con el psicópata. Ahí llegamos a la esclavitud psíquica máxima, ¿no? Y después ya el tipo pone el piloto automático, hace absolutamente lo que quiera, y ya se acabaron los reproches, o los reproches son sin sentido y esas cosas, y él sigue con estas maldades hacia esta mujer. Digo hacia esta mujer, pero hay que aclarar a Claudia y Manuel que es lo mismo, ¿no es cierto? Si la psicópata es una mujer, ¿no?
y se ve en todas partes eso, ese par también, la mujer psicópata y el hombre, ¿no es cierto?, complementar. Y a veces se me ocurrió, viste, con este tema del encierro que tuvimos, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia y esas cosas, usamos mucho el servicio delivery, ¿no?, de que vengan a tu casa a traerte las cosas, la comida, la comida, la materia prima como para cocinar y esas cosas venían, ¿no es cierto?, había servicios que venían desde el comercio a tu casa. Delivery, le decimos acá, y seguramente esa es la palabra universal, ¿no? Y un día tocan el timbre, era un delivery, me traía como unos comestibles, y yo había entendido mal. Me dijeron, vamos a poner 100 pesos argentinos, vamos a poner, es solamente una cifra, digamos, para aclarar, ¿no? Y yo había llevado 98 pesos, ¿no? Me faltaban 2 pesos, para que entiendan a dónde voy. Y acá tenemos un servicio de seguridad en todo el edificio. Entonces bajo, estaba el hombre de seguridad, abro la puerta y trato de pagar y me dice, no son 98 pesos, son 100 pesos, ¿no? Como era, digamos, muy poco dinero, pero muy poco dinero, lo que faltaba, 2 pesos, le pregunto al de la guardia, dice, ¿tendrías 2 pesos para prestar? Yo después bajo y te lo doy. Y el tipo de seguridad que estaba ahí me dice, no tengo, discúlpeme, doctor, me dice, ¿no? Entonces solucionamos el tema, juegos. Y cuando bajé por segunda vez para entregarle todo el cambio a la gente del delivery, cierro la puerta y él me dice a mí, el de seguridad me dice, ¿sabe qué pasa? Dice que mi señora, dice, solamente me da para el colectivo, los viajes del colectivo, y por ahí para tomar un café, dice. Y después me da la vianda para comer y como no fumo, no. Y esa es la plata que yo tengo. Todos los días me da esa plata. Pero no lo decía porque es importante esto, Claudia. Es importantísimo este asunto. No lo decía como quejándose, oh, qué terrible el mundo, y si no, agarro un palo y me pega. No decía nada de eso, ¿no? Él lo decía como naturalizando, ¿no?, esa tremenda descalificación, ¿no? Él llevaba el sueldo, dice, yo llevo el sueldo es lo que le pagaban a él por el trabajo, y ella del sobre del sueldo, ¿no?, hace el cálculo, ¿no?, diario, y me da, todos los días me da la plata. Fíjese la dependencia que creaba, ¿no es cierto?, en ese hombre. Y no tenía 2 monedas de más, ¿no es cierto?, para pagar, ¿no? Así que el circuito complementario psicopático se da no solamente en mujeres, sino también en varones. Después, esto está exclusivamente dedicado, ¿no es cierto?, a las mujeres y sus psicópatas. Y después está el otro enorme capítulo de los hijos de psicópatas, ¿no?, los avatares de los hijos de psicópatas, ¿no? Pero después acá vos, al pasar por la revista, por el libro, dijiste, te das cuenta que hay un capítulo que se llama, arriba dice que es un psicópata, pero en la página 29 dice que no es un psicópata. Y eso es de valor muy importante para la clínica de aquellos que atiendan a personas afectadas por psicópatas. Porque acá ocurre algo, estadísticamente, de 10 consultas que yo recibo, que empiezan con este texto más o menos. Yo lo consulto porque usted es el especialista en psicopatía y fulanito, mi marido, ponele, o mi esposa, ¿no?, o mi madre, etcétera, es una psicópata, es un psicópata. Así empiezan todas las cuestiones de consulta, ¿no? Yo, por supuesto, como corresponde a la técnica, tomo los datos rápidamente, ¿no?, para no demorar mucho en eso, y después lo dejo hablar libremente. Eso es algo que me enseñaban de cuando era chico como médico, y después como dejo hablar con libertad, más o menos 20 minutos, ¿no? Y si son personas que les gusta hacer larga la historia, historizar, son historiadores
frustrados, entonces ahí lo limito un poco. ¿Qué le parece si me habla de esto? Pero muy, muy poco, toco muy, muy poco esa media hora que es de él, ¿no? Y después, bueno, uso más o menos 10, 15 minutos en preguntarle cosas. Después a media hora pregunté esto, aquello, ¿no? Y finalmente hago una mini devolución, otros 10 minutos más, ¿no? Y de 7, 8 personas cada 10, le digo, bueno, sí, tiene razón, algunos rasgos parecían de psicopatía, pero en realidad no es un psicópata. No es un psicópata. Parecía un psicópata, pero no era un psicópata. Bueno, por eso ese capítulo donde se describe uno a uno, ¿no? Aquellas personas que el familiar cree que es un psicópata y resulta que no es un psicópata, o es un mujeriego, es un tipo así, o es un tipo de carácter muy fuerte, ¿no es cierto?, pero conserva los rasgos humanos, ¿sí? Hay gente que son coléricos, están los coléricos, ¿no? Los coléricos de los tiempos de Hipócrates a los explosivos de Snyder, ¿no? Que Snyder, el autor alemán sobre psicopatía, el maestro de los maestros en psicopatía, los llama como explosivos, ¿no? Carácter explosivo. Son bravos, pero está en ese fondo la generosidad, el tenerte en cuenta como persona, ¿sí? El permitir, ¿no es cierto?, que la gente disfrute de vos y que vos disfrutes de la gente, eso que llamamos socialización, ¿no? Te permite socializar, que no te aísla, ¿sí? Bueno, pero a veces se pone así bravo, ¿no? Y generalmente, por supuesto, nunca golpea ni nada por el estilo, ¿no? Es bravucón, después, bueno, todas esas cosas. Bueno, a veces esas personas son confundidas con psicópatas, y no son psicópatas, ¿no? El drogadicto, algunos drogadictos son psicópatas, otros no, y así sucesivamente, el alcohólico, todo ese tipo de gente. Inclusive el mismo golpeador, ¿no? Yo eso lo encajé dentro de un grupo de gente que es golpeador y golpeada. También ellos forman un sistema, ¿no?, entre ellos dos. Y eso también es muy llamativo, pero no es un psicópata. El psicópata no necesita golpear a nadie, ¿sí? El dominio de él es psicológico. A veces, si a veces la complementaria o el complementario le permiten, ¿no? Lo permiten o se lo piden, entre comillas, esto va a escandalizar a 4 o 5 feministas que estén escuchando. A veces la mujer da señales, ¿no?, de violencia, ¿sí?, de ir subiendo la escalera de violencia. Pero eso es otro tema. Bueno, por lo general, el golpeador no es un psicópata. El golpeador es un tipo, ¿no es cierto?, que establece ese tipo de diálogo de violencia entre los dos. ¿Por qué entre los dos? Porque vamos rápidamente a descartar eso. Cuando un hombre golpea a una mujer, la mujer por ahí puede pensar que, bueno, fue un accidente o fue un estado de nervios inusitado, raro y extraño, y la golpeó, ¿sí? Pero es la segunda cachetada, como decimos acá, el segundo golpe, ¿no?, dado en otra circunstancia, eso es total y absolutamente intolerable para una mujer. Eso ya fue, listo, agarra las cosas, se va o lo echa el tipo, lo que sea, ¿no? No se tolera eso, ¿sí? Sin embargo, hay un tipo de mujer, ¿no?, que tolera, ¿no es cierto?, el golpe y, atención feministas, taparse los oídos y a veces buscan, ¿no es cierto?, que sean golpeados. Una vez a una de estas chicas le pregunté, ¿y por qué dejas que te golpeen? Dice, primero que se da así, ¿no?, para tapar la cosa. Y en realidad, dice, a veces yo estoy tan nervioso y tan tensa y no tengo forma de calmarme y tomo un sedante, vamos a decir, un ansiolítico, ¿no?, un ribotril, vamos a decir, por ser más genérico, no se me pasa, y lo busco para pelear. Y él me golpea y después de eso yo me calmo. Eso lo he escuchado a más de una de estas chicas que no corresponden a las complementarias. Estas no son complementarias, ¿no? Estas son golpeadas, ¿sí?
Y después que él dice, después que me golpea, a diferencia del psicópata, totalmente golpeador, a diferencia del psicópata, pide perdón, hace regalos y está varios días ahí, ¿no? Eh, haciendo todo lo que ella dice, ¿no? O sea, por eso ese capítulo que dice que no son psicópatas es muy importante para los psicólogos y los psiquiatras que estén atendiendo a personas afectadas por psicópatas, ¿no? Bueno, Manuel, ¿vamos a las preguntas? Sí, Hugo, mira, buenas tardes. Mira, tengo una pregunta donde María Calvente nos pregunta, ¿las mujeres eligen a psicópatas o los psicópatas a determinadas mujeres y no solo mujeres? Y luego, en segundo lugar, tenemos también a Claudia pidiendo la palabra, pero vamos a ver qué dices sobre la pregunta de María Calvente. Bueno, por empezar que la complementaria, según mis estudios, la complementaria desde su adolescencia, a veces de más chica aún, sin llegar todavía a la adolescencia, se aburre o no le gustan los jovencitos o los varoncitos que le corresponden a su edad, no les gustan, se aburren, no les interesa, ¿sí? Y siempre están buscando aquel que se destaca de alguna manera, ¿sí? Son mujeres que van detrás del que se destaca, o incluso del raro, ¿no? Tengo un montón de casos de mujeres que han pasado por la etapa con un psicópata, pero previamente han estado con varios raros, ¿no? Asperger, eh, algunos que tenían, digamos, no el hábito brutal de la drogodependencia, pero que más o ese camino, personas que lindaban ahí con la delincuencia, raros, ¿no? Raros, ¿no? En cambio, la mujer común teme a los raros. Se cuida mucho, ¿no es cierto?, de los esplendorosos. Les gustan los esplendorosos, por supuesto, pero se cuidan porque a lo mejor dicen, no doy con la talla para este hombre, ¿no? O sea que, en resumida, Manuel, la mujer está esperando a su psicópata, ¿no? Espera a su psicópata. Y el psicópata capta a ese tipo de mujeres, la capta, pero la mujer está ahí receptiva y esperando, ¿no? Ser fascinada, por ese término exacto, por un psicópata. El psicópata no va a elegir una mujer común, no le sirve una mujer común, porque le tienen que tolerar todas las cosas de psicópata que tiene, todos los malestares, ser descalificada, ser cosificada, ser maltratada, bueno, psicológicamente hablando, ¿no? Y sabe que a la mujer común no aguanta eso, la mujer común se va, deja ese circuito, sea lo que no, ahí no importa el dinero que tenga el psicópata, no importa nada de eso, es que hay un temor de base casi biológico que hace que la mujer común no pueda estar con eso. Interesante. Le damos la palabra a Claudia. Por favor, conecta tu micrófono. No, conecta el micrófono. Claudia, no tienes el micrófono. A ver, no, me quedé pensando en el tema de los golpes, ¿no? Donde se trataría, bueno, un sustituto, ¿no? Como tú decías, la mujer que busca el golpe para tranquilizarse, ¿no? El golpe o la escena del golpe como un sustituto de una relación sexual común, como dirías tú, ¿no? Donde estaríamos hablando de una relación sadomasoquista, ¿no? Claro, el psicópata es el psicópata, no busca a cualquier mujer, no cualquier mujer toleraría, y por lo que yo entendí, o por lo menos lo que a mí me evocó el libro, esta mujer busca algo excepcional, y en pos de lo excepcional, o de un amor excepcional, o de una entrega excepcional, es capaz de abandonarlo todo, ¿no? Y de volverse absolutamente dependiente del psicópata, ¿no?
tiene que existir el par. El psicópata... no es una codependencia, para nada. no es No una tiene nada que ver. codependencia. Por favor, no tiene nada que ver con la codependencia. El Sí, te sigo vínculo que se escuchando. establece, ¿no? Porque el psicópata es un psicópata y lo has diferenciado, o a lo mejor te pido que lo diferencies más de un perverso, pero el tipo de Sí. vínculo que establece el psicópata con la complementaria, ¿tiene algo de sadomasoquista? No digo No, no tiene para nada. nada. No tiene nada, no tiene absolutamente nada. Y eso hay dos grandes errores que se cometen cuando uno trata a estas personas. Una es esta, ¿no? Creer que hay una relación sadomasoquista. Y la relación sadomasoquista, como otras parafilias, se la otorgamos nosotros los perversos, ¿no? Son perversos y tienen disfrute por ese tipo de placeres oscuros, ¿sí? No, acá no hay nada de eso. Acá hay un juego de roles de poder, ¿sí? Dominación, sometimiento, ¿no? No, No, tampoco. no, Vale, tampoco, por vale, favor, te pido por favor que esas cosas no. vale. Sino que es una, por eso se llama complementaria, si no diríamos la sumisa. Y fíjate vos que a muchos psicópatas le he preguntado por qué se tomaban tanto trabajo para lograr, ¿no es cierto?, que esta complementaria, ¿no es cierto?, pudiera ser manejada, manipulada bien por él, de llegar a recibirla y terminando convirtiéndola en una esclava psíquica, ¿sí? Sí. ¿Por qué se toma ese trabajo? En lugar, le decía yo, de buscar a chicas sumisas, que hay un montón de chicas sumisas, ¿sí? Entonces ya estás ahí. Entonces, te voy a contar algo gracioso, pero la mayoría quiere decir lo mismo, ¿sí? Entonces, como una chica sumisa, sí, que vos decís, hace esto y lo hace, ¿no? Y no andar trabajando todas estas cosas y todos los niveles de dominio que hay que lograr y todas esas cosas para conseguir, digamos, ¿no? Dice, y él me dice, ¿no es cierto? Consigue una chica sumisa, dice, ¿y dónde está el chiste? Me dice. ¿Dónde está la cosa, digamos, como el cazador, ¿no es cierto? De pronto aparece, ¿no es cierto?, una presa ahí y le hace, y el tipo tiene una escopeta. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia de eso? Esa facilidad no le sirve al psicópata. Por eso busca, fíjate que la mayoría de mis complementarios, pero harto, mayoría, son mujeres de carácter, muchas de ellas dominantes, bien dominantes, ¿no? Y son empresarias, son, por lo general son profesionales, tienen sus emprendimientos, o tienen su objeto de mando en oficinas, en lugares públicos. No es una chica así que agacha la cabeza y se ordene doctor, no, nada que ver, nada que ver. Por eso no está ni el sistema de dominancia sumisa, y por Dios, jamás el sadomasoquismo, que eso no corresponde. ¿Cuál era la otra pregunta que hiciste? No, El eso. perverso. Bueno, aquí me contestaste algo, sí, la diferencia con la perversión que ya está un poquito aclarada, El pero perverso está relacionado en lo sexual. vale. ¿Sí? Por ejemplo, en este instante, está en curso acá, ¿no?, el juicio que se le está haciendo a uno que tiene el rol de padre, pero es un genitor, un psicópata feroz, que abusaba de sus hijas de muy pequeñas, desde muy pequeñas, ¿sí? Distintos tipos de abusos, ¿no? Hasta que llegaba a los 4 o 5 años a penetrarlas analmente, ¿sí? Así de chiquititas eran, pero ya antes habían avanzado. Bueno, en este instante, ¿no es cierto?, tenemos entonces esta ecuación. Un tipo que abusa sexualmente, o sea, que utiliza el sexo como elemento, y por otro lado, el poder, es el tipo que está en el rol de padre, porque biológicamente lo es, y ahí tenemos la conjunción de esta mezcla de un psicópata, ¿no es cierto?, que a su vez es también perverso. Vale, interesante, muy interesante esto. Mira, María García pregunta, un acosador que tiene orden de restricción y sigue
enviando mensajes, intimidando y manipulando, haciéndose víctima, ¿puede ser un psicópata? Bueno, es el campo este donde existen estos enjuiciamientos después de la separación. Y bueno, acá, por ejemplo, en Argentina, es muy fácil conseguir una orden de restricción. Nosotros, una mujer dice, este hombre me golpea, me maltrata, etcétera, etcétera, e inmediatamente el juez, sin mediar más palabras, ¿sí?, establece la restricción, que el varón salga de esa casa, ¿no?, para prevenir futuras cosas. Bueno, y entonces le dan la orden que se vaya, ¿no es cierto?, y que no se acerque a 300 metros o 200 metros, lo que sea. Eso es una restricción. Bueno, a veces esas restricciones se justifican, sí, realmente el tipo es muy agresivo, es una persona que produce un malestar muy grande en el hogar y se merece una restricción. Pero hay otras cosas que desvirtúan esta cosa positiva, de decir, bueno, si hay alguien agresivo en mi casa, tengo la posibilidad de llamar a la policía, empezar la restricción, que es cuando algunas mujeres, y son muchas, utilizan este recurso para facilitar después el divorcio, hacerlo más rápido, ¿sí? Y entonces utilizan el tema de restricción sin justificación. Y entonces tenemos que en el juzgado, he hablado con mucha gente del juzgado, me decían, mire, de acá de 10 denuncias, 6 son falsas. 100 son falsas. Así que, y bueno, y cuando realmente la mujer o el varón necesita hacer una denuncia porque realmente está con un psicópata, pero resulta a veces muy difícil continuar con la segunda etapa de la restricción, ¿no? Así que no necesariamente es un psicópata. Tiene que tener los otros elementos que están perfectamente acá en el libro mismo, acá en este libro. En el apéndice está el descriptor de rasgos psicopáticos, que eso sirve como para decir, sí, tiene este rasgo, pero tiene que tener los otros rasgos también. Otra pregunta la hace María Dolores Pujades. Dice, en el ejercicio de mi profesión, psicología clínica, he visto algún caso de mujeres que, a pesar de tener orden de distanciamiento, ellas necesitan contactar con su golpeador y lo hacen. Lo más difícil de este tipo de situaciones es romper el vínculo afectivo emocional. ¿Qué propuesta nos puede dar para romper este vínculo? Gracias. Bueno, primero, nosotros tenemos una profesión, ¿sí?, que es ser terapeutas, ¿sí? Nosotros nuestro trabajo básicamente es analizar y hacer que la mujer o el varón comprendan lo anormal del vínculo, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo no tiene que ser coercitivo, ¿sí? Y si la mujer todavía no está preparada como para hacer la separación, bueno, ella tiene el derecho, atención con la palabra que estoy usando, Sí. tiene el derecho de tomarse ese tiempo y repetir los errores que lo encadenaban al psicópata o al otro que no es psicópata, pero es un golpeador, ¿sí? Hay que ubicarse en nuestro rol, ¿no? Nuestro rol no es de un dictador que dice, usted déjelo, si no, no haga más terapia, qué sé yo. No, eso no es nuestro rol. Nuestro rol es ayudarlo, ¿no es cierto?, y acompañarlo para que entienda que lo destructivo que es mantener un vínculo que la está perjudicando mucho. Ok, tenemos más preguntas. Carolina pregunta, ¿cómo poder dejar de ligarse siempre con un psicópata o buscar como pareja siempre a un psicópata? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como dije, la complementaria siempre busca lo excepcional. Yo recuerdo un caso, Manuel, que realmente una señora, porque insisto, la complementaria no es tonta, no es una persona que le falte recursos mentales o le falte crítica, juicio. No, son personas líderes la mayoría. Bueno, esta es una mujer que logró separarse de su psicópata y estuvo 10 años
atenti con esto, atención, 10 años, ¿no es cierto?, sin psicópata y sin relaciones sexuales. Ojo que esto también hay que tenerlo en cuenta para aquellos que se van a dedicar a este hermoso y maravilloso mundo de ayudar a las complementarias, ¿no? Y yo le explicaba a ella, lo que estás haciendo vos, lo que estás haciendo tú para hacerlo neutro, es estás esperando que vuelva el psicópata. Le estás siendo fiel, a pesar de todos los trabajos que se hicieron, de todos los análisis. Está bien, ella se separó, ¿sí? Pero sigue siendo fiel. Y un día, después de 10 años, te estoy hablando, Manuel, y un día viene todo exultante, una señora de unos 47, 48 años, todo exultante, alegre, dice, doctor, realmente quedé impactada por un hombre. Dice, pero toda impactada, dice, queriendo decir que también eróticamente, ¿no? Ah, le digo, ¿quién es? Y me dice, fulano de tal. ¿Quién era fulano de tal? Era un ex guerrillero terrorista de los años 70, ¿no? Que por supuesto ella no lo conocía, no lo conocía. Era una guerrilla, un hombre de armas de tomar y bombas y todas esas cosas. Y ese fue el que lo impactó, ¿no es cierto?, como hombre, y como ella se sintió atraída sexualmente por él. Es muy interesante ese asunto. Y a veces, por eso les digo, contestando la pregunta que hace la oyente, a veces ella todavía necesita un par de experiencias desagradables como esta para llegar después a necesitar la calma, ¿no? La calma del hombre común. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Qué os parece? Bueno, hay una pregunta que no sé si la mencionaste, la de si puede ser que en ocasiones el psicópata no sabe que lo es. ¿Eh? No. No lo sabe Bueno, nunca, no, él ¿no? nunca sabe que sí. Psicópata para él es un tipo realmente brillante, inteligente, se autovalora muy bien, ¿no es cierto?, incluso demasiado, solamente que está rodeado de medio de gente medio tonta. y la persona común, ya sea varón o mujer, me parece un tonto que anda dando vuelta por ahí, que no se da cuenta cómo son las cosas. Y que él sí se da cuenta, y que tiene razón, por supuesto, obvio, ¿no? Y que los utiliza para conseguir sus objetivos. Estos tontos, ¿no? Y muchas veces se justifica, según su propia visión de las cosas, que el tonto determina, a pesar de que él lo perjudicó una vez y otra vez, el tonto sigue requiriendo de su... Así es la mentalidad de ellos, ¿no? Pero ellos no se consideran para nada psicópatas. Es más, una vez yo, en el 2009, vinieron a hacer una entrevista a un diario muy importante de acá, La Nación, un diario muy, muy importante acá en Argentina, y hablamos sobre la psicopatía y la política, ¿no? Y bueno, y ahí se hablaba que era un psicópata y todas esas cosas, ¿no? Y justamente, ¿no es cierto?, una de mis complementarias que yo estaba trabajando con ella, ¿no es cierto?, para trabajar el tema de la psicopatía, me dice, tengo que contarle algo, doctor, el domingo salió en La Nación su artículo, y esta pareja que yo tengo, que era un flor de psicópata, no un psicópata, un terrible psicópata, estaba leyendo el artículo y me decía, mira vos, ¿no? Y daba el nombre a ella, ¿no? Estoy leyendo este artículo que es muy interesante. Fíjate que están toda esta gente maldita dando vuelta por el mundo, dice, y hay que combatirlo, dice. Él dice que son los psicópatas. Dice, yo no sabía nada de esto. Él, que era un psicópata, ¿no es cierto?, se espantaba del artículo que hablaba sobre psicópatas. Nunca lo reconoció. Claro. Sí, hay otra pregunta que es que te piden que diferencies la psicopatía del narcisismo.
¿vale? Y otra pregunta más, aprovecho para hacerte, es ¿qué relación tiene el psicópata con con el consumo de drogas? Y Bueno, luego Elsa quiere no, pero hacer su pregunta. Sí. atención, atención, vamos despacio. Vamos por la última porque ya al hacerme dos preguntas juntas me olvidé de la primera. Así que, Psicopatía y narcisismo. así es. Bueno, gracias, Manuel. Bueno, el narcisista es un neurótico, ¿no? El narcisista es un neurótico, es una persona que depende del otro, de la mirada del otro, de la valoración del otro, y está siempre buscando, ¿no es cierto?, una aprobación a su manera del otro, ¿sí? Se nutre de ser la estrellita, que todos lo admiren y digan qué bien que haces las cosas, qué lindo que estás, qué bien vestido, etcétera, etcétera, ¿sí? Neurótico, neurótico, ¿no? El psicópata no necesita nada de eso. Le importa tres verines, le importa poco, vamos a decir, para hacerlo neutro, lo que piense el otro o la mirada del otro. Sí cuida su imagen por razones de propósito, de objetivo. Si yo quiero conquistar a esta zona, ¿no es cierto?, social, tengo que ir vestido de determinada manera para poder introducirme y ahí depredar a esta gente, ¿sí? Entonces a veces es muy cuidadoso con su imagen, esas cosas, pero eso no lo hace para nada un narcisista. Resumiendo, es un neurótico. Cuando vean este libro, ahí está la diferencia, se marca punto por punto la diferencia entre el psicópata y el narcisista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, segunda pregunta que hablabas, si el psicópata utiliza sustancias, ¿no? Por ejemplo, para elevarse, para deprimirse. No. Es raro que un psicópata sea drogadicto. ¿Por qué? Justamente adicto, ¿no? Es un tipo que valora mucho su libertad interior. Su libertad interior está ampliada y valora mucho su libertad. La libertad con los otros hombres y la libertad consigo mismo o cualquier sustancia. Y la adicción, ¿no es cierto?, lo somete, ¿no?, a un hábito que lo tiene que hacer. Pero he visto que hay psicópatas que consumen. ¿Cuándo consume un psicópata? Pero no queda pegado a la droga. ¿Consume cuándo? Como estos son dependientes de la adrenalina, los psicópatas siempre están buscando despertar en sí mismo adrenalina. Por eso discuten a veces por tonterías o pavadas, o bien se ponen en situaciones de riesgos, o son esos tipos que toman un auto y van a toda velocidad, no importa si está la familia con él, que sea a toda velocidad, corriendo un riesgo muy, muy importante. Él necesita esa gota de adrenalina, recargar sus depósitos de adrenalina, y a veces toma el riesgo para él, o sea, la descarga de adrenalina lo tranquiliza, le despeja la cabeza. El riesgo para una persona común, que sería el sobreestrés, ¿no?, anula la cabeza, porque le genera una emoción displacentera al hombre común. Yo pongo siempre el caso sencillísimo de una persona que tiene que dar un examen universitario, tiene que ir a un puesto, tiene que ser seleccionado a un puesto de trabajo, todas esas situaciones de estrés que descargan adrenalina. Todos sufren acciones físicas, inclusive desfavorables, molestas, ¿no? Algunos hasta tienen diarrea, le duele la cabeza, tiemblan, transpiran, todas esas cosas. El hombre común, frente al estrés, que es el estrés que es adrenalina, tiene efectos negativos. Sin embargo, el psicópata no. El psicópata con la adrenalina, él se tranquiliza, ¿sí?, se relaja. Por eso pueden servir, atención a esto que tiene un servicio social los psicópatas, pueden servir para oficios de muchísima atención, ¿no? Por eso son buenos cirujanos, son gente que va comando, swap, ese tipo de cosas que van a solucionar problemas serios o a combatir la delincuencia,
o a bomberos para atacar los incendios, todas esas cosas. Y hago la salvedad que no todos ellos, ¿no es cierto?, son psicópatas, pero sí buscan ese tipo de oficios también. Sí, muchas gracias. Hay una serie de manos levantadas, pero te hago una pregunta que creo que es general para todos. ¿Por qué los psicópatas son inanalizables? El psicópata, muy linda la pregunta tuya, ¿no? Porque vamos a suponer, ¿a quién se analiza? Si vos, Manuel, que está más en este tema, ¿no?, del psicoanálisis, esas cosas, o María, o Claudia, uno analiza a alguien que tiene una cabeza parecida a la de uno, ¿sí? Uno analiza al otro, pero como uno, ¿sí? Si tiene una cabeza distinta a la de uno, o que está, digamos, formado, ¿no es cierto?, culturalmente de una manera muy distinta, ¿no?, entonces el análisis no es posible, ¿sí? O cuesta más, o se le cuesta más al terapeuta. O sea, el terapeuta necesita una cabeza similar a la suya como para analizarla. Similar culturalmente, históricamente, a eso me refiero, ¿no? A los valores iguales, todas esas cosas. Para poder él distinguir cuando un valor que se tiene que aplicar no se aplica. O cuando una conducta que es adaptada socialmente no se aplica y parece un desadaptado. Pero eso lo valora el terapeuta porque tiene una cabeza similar. Y mucho de las conclusiones y análisis que hacen, observaciones, lo hacen con un pensamiento empático. Por ejemplo, yo en lugar de él, bla, 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 bla. Bueno, ahora resulta que con el psicópata, el terapeuta no puede hacer ese pasaje de ida y vuelta. Yo voy a la cabeza de él y vuelvo, porque entiendo lo que está pensando, entiendo cómo fue perjudicado, entiendo lo que hay que hacer para restablecer la adaptación, etcétera, etcétera. En el psicópata uno trata de encontrar parámetros comunes y se encuentra con una pared, ¿no? Y peor aún, porque la pared por lo menos está en silencio, se encuentra con la cabeza de un mentiroso, ¿sí? El tipo podrá falsear, y que nosotros, en tanto terapeutas, no vamos a poder distinguir la mentira del psicópata, por lo menos inicialmente, cuando empezamos en todo esto. Por eso el psicópata que tiene una lógica distinta, por eso es distinto, tiene una lógica distinta, nosotros con nuestra lógica no llegamos. Y luego esa lógica hace que sea imprevisible. Uno puede, el terapeuta siempre está tratando de prever un poquito, ¿no es cierto?, a ver cómo puede avanzar esta situación, o cómo lo puedo ayudar a esta persona, ¿no es cierto?, en el futuro mejor. Por eso es, haciendo un grotesco resumen, no es analizable desde el punto de vista psicoanalítico, no de esas cosas, no es analizable el psicólogo. Claro. Elsa Hormigo, tienes la palabra y después alguien más ha levantado la mano. Laura Fritos. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Aquí, tardes, noches allá. Bueno, mi pregunta la había hecho con respecto al tema de las sustancias. Yo fui quien preguntó eso y ya el doctor lo aclaró muy bien para mí. Pero bueno, aprovecho la palabra para preguntar cuál es la característica del psicópata que no es perverso. Yo tenía la confusión de que todo psicópata es perverso. Entonces, nada más saber cómo identificar uno y otro. Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, eso viene de que el psicoanálisis, la teoría psicoanalista, el psicoanalista no trabajó con el profesor Freud en las 23 volúmenes de la editorial Amarautor, las obras completas, no trata en ningún momento. Solamente hay un párrafo ahí, media página, que habla sobre payasos y todas esas cosas, y ahí menciona la palabra psicópata, pero nada más. Y Lacan, el otro gran maestro, dijo, cuando le preguntaron, nosotros vamos a ver en este seminario, en algún seminario sobre psicopatía, y él les dijo, ¿no?,
Ojo que Lacan era una persona que conocía mucho de semiología psiquiátrica, ¿eh? Porque estudió con Clermont, ¿no? Maravilloso semiólogo, ¿no es cierto?, de la policía, ¿no? El médico de la policía. Él le dijo, Lacan le dice, cuando le preguntaban sobre si iban a estudiar o no sobre psicopatía, le dice, yo no hablo sobre canallas. Y ahí dijo, ahí no se habló nunca más del tema. Pero dentro de la teoría, ¿no es cierto?, se arrimó un poquito el bochín a través del perverso. Entonces un psicópata sería un perverso, en el sentido que tiene otra versión de las cosas, ¿eh? Bueno, pero no, nosotros para clarificar y para ser clínicamente más precisos, ubicamos al perverso relacionado con lo sexual, con todo lo relacionado con lo sexual, y que ejercen, ¿no es cierto?, anomalías de tipo sexual. Y al psicópata lo ubicamos dentro del ejercicio del poder. La esencia de la psicopatía es el poder. El psicópata siempre busca el poder. Y por ejemplo, algunos dicen, pero ¿cómo se explica entonces que vaya matando gente? Bueno, justamente, uno, ¿qué es el poder máximo que puedes tener sobre la otra persona? Quitarle, robarle la vida. Robarle la vida, ¿no? Sí, siempre es poder. Por eso están ahí como políticos, como ustedes ahí en España ahora realmente pueden hacer un libro de psicopatía con los políticos que tienen, y nosotros acá podemos hacer una colección también con los políticos que tenemos, pero son maravillosos. Digo, pero acá están dando clases, ¿no es cierto?, de psicopatía. Y en España también, ¿no? Porque digo por los españoles que me escriben, ¿no? Que este fulano, este es un... van detrás del poder, ahí están, y están el poder en política, están el poder en la iglesia, en otras religiones, ¿no? En todo donde puedan ejercer poder, ¿no es cierto?, vamos a encontrar algunas de ellas, no decimos que todos los que tienen el poder, porque existen los líderes comunes que ejercen el poder, pero es un poder horizontal, un poder que acepta, digamos, crítica, acepta sugerencias. El psicópata tiene un poder piramidal, como el militar, tiene una cabeza militar el psicópata, ¿eh? Él es el que manda y los demás obedecen. Muy bien, vamos a darle la palabra. Muchas preguntas, sí. Sí, a María Dolores Pujadas, por favor, activa tu micro y pregunta. Sí, buenas noches y bueno, y gracias por al doctor Maritain que lo está, vamos, bordando. Bueno, lo que yo quería preguntar es que, por ejemplo, los casos que se han dado bueno, voy a decir nombres, el señor Bretón que quemó a sus 2 hijos aquí en España, y casos se puede, porque siempre está el dilema, ¿es una mala persona, es un malvado o es un psicópata? He puesto el caso del doctor Bretón, perdón, del señor Bretón, porque es uno de los casos más escalofriantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Muchas gracias. Bueno, en esos casos, justamente, ¿no es cierto?, lo que llama la atención y lo que impacta es la desmesura. Mesura es la medida de las cosas. Mesurar es medir. La desmesura es eso que salta muy por encima de lo habitual, ¿no? Lo exagerado, lo grotesco, lo brutal, ¿sí? Cuando dices que un padre, ¿no es cierto?, mata a su hijo y luego lo quema, ese no es un padre, por empezar no es un padre, porque el padre es aquel que nos cuida, ¿sí? El padre cuida a sus hijos. Entonces rompe la primera regla de ser padre, o sea, que es un genitor, aquel que ha aportado los genes. Y por otro lado, esa desmesura que nosotros llamamos comúnmente monstruosidad, lo monstruoso, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, abordamos también en este caso lo siniestro, aquel que tendría que dar seguridad, que tendría que protegernos, que tendría que alimentarnos y darnos una vida aceptable,
dentro del transcurso donde estamos viviendo, aparentemente dentro de esas características, de pronto irrumpe algo absolutamente inusitado y que genera un peligro que finalmente lleva a la muerte de esos chicos. O sea, la aparición de lo siniestro, ¿sí?, en una familia, ¿no? Y después la desmesura, ¿sí?, de la muerte, y tremenda desmesura más usar, digamos, el fuego. El fuego es el elemento universal para convertir algo, ¿no es cierto?, en algo amorfo, que no tenga forma. El fuego quita la forma, ¿no? Es decir, es la aniquilación máxima, ¿no?, de tener la forma que tenemos, ¿sí?, a ser cenizas, ¿sí? ¿Mm? Cenizas al viento, o enterrar cenizas. Bueno, entonces, para llegar a ese tipo de desmesura, de monstruosidad, tienen que tener una cabeza muy fría y estar carente de valores básicos de la afectividad, como es el amor, el cariño, la protección y todas esas cosas. Por eso es un psicópata. Sí, porque en este caso además es como ocurre, porque ahora está muy en boga hablar del duelo vicario. Se hace este tipo se hizo en un proceso de separación o de divorcio para hacer el máximo daño posible a la mujer. O sea que aquí hay una doble, aparte de lo que usted dice, de querer aniquilar con el fuego, es hacer daño a la mujer, a su mujer. Bueno, nosotros acá llamamos a eso el efecto carambola. En el billar, ¿no es cierto?, carambola se llama cuando se tira sobre la mesa verde, ¿no?, el tapete, se tira una bola para pegar una bola negra, pero no con el objetivo de golpear a la negra en sí, sino que para esa bola negra ruede por el tapete y golpee otra. Ese es el efecto carambola, ¿no? Y bueno, acá ha pasado muchas veces. De hecho, ahora está transcurriendo el caso de una mujer que mata a su hijo porque era el preferido de su padre y el padre la había abandonado, para que sufra el padre por la muerte de ese hijo, ¿no? Así que sí, ese es el famoso y trágico y dramático efecto carambola que usan muchos psicópatas, ¿sí? ¿No? Es decir, vos me has dañado, yo te voy a dañar más a vos. Y te voy a pegar en el lugar donde más te duele. ¿Querés a tus hijos? Acá los tenés. Son cenizas. Son muertos. Gracias. María Calvente, ¿quieres hacer un comentario? Si activas el micrófono, por favor. Abajo a la izquierda. Ahí. Sí, yo he tenido varios contactos, tanto con pacientes psicópatas, con pacientes víctimas de psicópatas, como con algún psicópata, que habían venido aconsejados por alguien que ellos lógicamente no eran conscientes de que eran psicópatas, ¿eh? Pero lo que me parece muy, en esta dinámica tan loca, ¿no?, tan tremenda, yo por lo menos lo que he constatado es que lo que quieren es robar el alma a la persona, ¿no?, destruirla. No es ya solo quemarla y transformarla en ceniza, sino destruir a la persona, bien físicamente, bien psíquicamente. Claro, pero eso les lleva, si ya no tienen persona a la que poder manejar, a la que poder dominar, a buscar otra persona víctima. Y a veces van haciendo como una especie de encadenamiento, que lo comparo un poco, me gustó mucho la idea que decía antes de la carcoma que se mete por dentro. Sí, va destrozando, pero también al mismo tiempo es como va, en mi experiencia, ¿no?, va como talando a la persona, y cuando ya está hecha, que prácticamente se muere, frecuentemente le insufla como un poquito de vida, porque a veces se consideran Dios, con lo cual la mantienen viva, o bien buscan otra persona víctima para poder seguir manejándola, y cuando esa persona esté también destrozada, buscan a otra. Y es como es tremendo, porque además no son conscientes, y normalmente yo siempre, he visto chicas, no he visto chicos víctimas de psicópatas, ¿no? Pero ellas no son conscientes, y además ellas a veces, conectando con lo que decís antes, están viviendo para ellas el amor supremo, el amor ideal, la persona
con la que habían soñado. ¿Ve? No es un proceso de sublimación, es un proceso de amor desproporcionado, idealización por encima de todo. Y disculpan por encima de todo, y quieren por encima de todo, incluso de su propia vida. No sé lo que se me ocurría decir. Gracias por tu aporte. Bueno, ¿alguno que quiera hacer una pregunta? Laura Fruitos tiene levantada la mano hace tiempo. Sí, hola a todos. Mira, yo solo tenía como una pregunta. Entonces, si cuando los psicópatas que no saben que ellos son psicópatas y ellos piensan que a su alrededor básicamente todos son como estúpidos, ¿por qué entonces buscan relaciones con alguna persona que es estúpida? O que es tonto, o sea, ¿no se me oye? Bueno, sí, perfectamente, gracias. El tema es que ellos utilizan a las personas para sus propios fines, ¿sí? Ellos parten de la base que, excepto ellos y algunos más por ahí, el resto son todos tontos o estúpidos, como dices tú. Pero, ¿por qué se acercan a una mujer? Porque le va a ser útil estar con esa mujer. Ya sea para parasitarla, es decir, para hacerla trabajar y que la plata sea para él, porque se convierten en administradores de la fortuna de la complementaria, o del trabajo de la complementaria, no necesariamente sea una complementaria, sea por una fortuna, la que tenga. O bien le sirve para relacionarse con otras personas, porque esta mujer tiene vínculos, tiene forma de relación, o bien como fachada. Muchos psicópatas se casan con complementarias para tener la fachada de ser integrantes de una familia, de que tienen esposas, que tienen hijos, que van a la escuela, y que ese matrimonio dura y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque de esa forma él se esconde, como si fuera eso una máscara social, detrás de eso y puede depredar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tener una inmobiliaria y ser un tipo aceptado en la comunidad y, bueno, y depreda en la parte profesional, ¿no? Entonces, tengo como otra duda. ¿Puede ser que las chicas, porque tú has dicho que la mayoría de mujeres que están con personas que son psicópatas son personas que son como líderes en este caso, o sea, que no son personas que... La mayoría son líderes. Vale, puede ser que estas dos personas se junten porque los dos como buscan más o menos lo mismo, pero en distinto... O sea, por ejemplo, el que yo veo una mujer o un hombre, da igual quién sea la persona abusada, que es líder, significa que ha tenido que luchar para conseguir lo que tiene y que la vida le ha demostrado que todo lo que ha hecho da un resultado. Entonces, él hace o ella, la psicópata, el psicópata o la psicópata, hace lo mismo, o sea, busca lo mismo, pero en el sentido malo, que es aprovecharse de esa persona, coger las cosas que quiere solo de esa persona. No sé si me he explicado como muy bien, porque mi cabeza está como muy claro, pero hablado no... Trato de entender tu pregunta, pero él no busca lo malo, él no busca, digamos, la parte mala, no, él no lo ve así. Él ve que hay un tonto, ¿no es cierto?, que ha logrado dominar a ciertas personas o que lo siguen, y bueno, que eso le resulta útil para él, ¿sí? Asociarse a ese hombre o relacionarse y casarse con esa mujer, ¿sí? Muchos políticos hacen eso, ¿eh? Porque la relación en sí les trae a ellos beneficios, ¿eh? Pero ellos no lo ven como que van a hacer algo destructivo o malo. Solamente le interesa que con eso él va a lograr o ella va a lograr avanzar, ¿no es cierto?, hacia el propósito que ella tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacerse rico o tener un puesto político y esas cosas. Es decir, no manejan el sentido oscuro, ¿no es cierto?, de que le damos nosotros al concepto de maldad, ¿no? Ellos hacen lo que necesitan hacer. Muchas veces ellos dicen, bueno, ¿por qué la mató? ¿Por qué matarla? Era así, era lo que había que hacer, ¿no? Para ellos, era lo que había que hacer, ¿sí? ¿Por qué depredó a esta persona? Te van a contestar eso, era lo que había que hacer, lo que él creía que es lo que debía hacer, él debía hacer eso para lograr su objetivo.
Siempre el psicópata trabaja para sí mismo, siempre trabaja para sí mismo. Cuando, por ejemplo, uno dice, pero son vengativos, no, vengativos no. Porque ser vengativo es estar a favor, estar en relación con el otro y gastar recursos y gastar trabajo, gastar horas en vengarse del otro. No, por supuesto que si tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, lo voy a destruir, tal vez lo destruya de otra manera. Pero por eso la venganza, que yo llamé el error número 3, no aplica en el psicópata, ¿sí? Si vos lo agredís, lo atacás y todas esas cosas, le sacás los hijos y todas esas cosas, él, ¿no es cierto?, por supuesto, que va a hacerte la vida imposible, ¿no? Pero dentro de lo que él pueda manejar sin mucho desgaste, ¿no? Bueno, gracias. Tengo una pregunta, Hugo. Tú antes has mencionado que había la posibilidad de un psicópata que además es perverso. Entonces, ¿cómo sería la posibilidad de un psicópata que también tiene rasgos neuróticos? O dicho al revés, ¿cómo sería la posibilidad de un neurótico con rasgos psicopáticos? O sea, ¿la psicopatía es una condición única, excluyente, o podemos hablar de grados de psicopatía en No, personalidades de otro no, tipo? para nada, para nada, para nada. La psicopatía es una sola condición, es una condición. Es una sola, no tiene grados. Eso, digamos, eso significa que el autor que está diciendo esas cosas aún le falta un par de años como para afianzar el concepto, ¿sí? Ahora, en aquellas cosas de perversión que yo he observado, es un gusto y es una forma también de dominar, ¿sí? Usan los elementos perversos para dominar a otros, ¿sí? El perverso, por ejemplo, como he mencionado hace un rato, sadomasoquista, el sádico necesita a su masoquista, lo necesita, porque sin el masoquista él no es sádico, no es sádico. Entonces lo necesito, por eso se hace tándem, ¿no? Y eso es recontra perverso, ¿no? Pero el psicópata no funciona de esa manera. El psicópata puede, digamos, tener sesiones de sadismo, de crueldad sexual y todas esas cosas, pero él lo hace porque de esa manera domina, ¿no?, a ese ser que tiene ahí en ese momento, ¿no? O bien la puede dejar a ella hacer, ¿no es cierto?, algunos actos agresivos, haciéndose que la otra cree que está siendo sádica con un masoquista, resulta que está siendo sádica con un monstruo, ¿no? Se deja hacer eso para dominarla. Y después va a cobrar todo eso, lo va a cobrar con creces, ¿no? Todas esas actitudes. Hay otra pregunta que se refiere a la etiología de la psicopatía. Yo añadiría, ¿hay una base orgánica? ¿Estamos hablando solo de software o hay algún tipo de hardware afectado? Quiero decir, ¿hay trastornos neurológicos? ¿Hay algún tipo de dificultad orgánica o es solamente una cuestión psicológica? Y en ese caso, ¿cuál sería la etiología? No sabemos eso. Los Manuel no sabemos eso. Sí tenemos claro algunas cosas. La presencia de rasgos fuertemente psicopáticos en chicos muy chiquitos, muy chicos, de la primera vez que van a un lugar donde se educa, acá decimos jardín de infantes, ¿sí?, que tienen 3, 4, a máximo 5 años, y ya ahí se ve al psicópata chiquito, ¿sí? Después, el otro elemento que es importante, Manuel, es que la zona, el tipo de presión que reciben los chicos, ¿no?, en zonas carenciadas, de acá, de Argentina, de cualquier lado, donde la presión, digamos, de las carencias son muy fuertes, o porque son pobres, no tienen elementos de salud, de educación, esas cosas, y en ese medio tan hostil,
de ahí no salen una mayor cantidad de psicópatas. Están, pero no sale una mayor cantidad de psicópatas que acá, ¿no es cierto?, en el barrio acá Recoleta, es un barrio muy de gente que tiene su poder económico, la mejor educación posible, los estándares de salud más altos, todas esas cosas. Acá hay tantos psicópatas como en una villa carenciada. ¿Mm? O sea que el ambiente, y también se da, por ejemplo, en familias disfuncionales, el padre alcohólico, y tampoco con eso aumenta, ¿no es cierto?, el nivel de psicopatía. Pero, y a veces en familias muy funcionales, ¿no?, aparece un psicópata, ¿sí? O tiene varios hermanos, y todos los hermanos son comunes, y no, ahí está el psicópata, ¿sí? De hecho, uno de nuestros, acá en Argentina, uno de nuestros asesinos seriales más grandes que tuvimos, que se llama Robledo Puch, ¿sí?, ese tremendo asesino serial tenía un hogar realmente funcional, ¿no? Una madre que lo adoraba, un padre con presencia, honesto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y de ahí salió este hombre, ¿no? O sea que, por eso decimos que el ambiente no forma un psicópata. No hay manera de formar un psicópata. El ambiente no lo va a formar, ¿sí? Y ahí voy en batalla con todos los psicoanalistas que dicen, entonces, bueno, tratan de tirarme sus teorías psicoanalísticas, sin el ambiente nada es posible, bueno, todas esas cosas. ¿El ambiente o la crianza? ¿No? No, crianza tampoco. Daños neurológicos, no se ha buscado de todas maneras. De vez en cuando aparece alguien que dice, encontré una alteración entre la vía prefrontal y la amígdala, y gran escándalo, qué sé yo. Fue gracioso el que hizo eso. Y bueno, fue famoso un ratito, y después escribió otro artículo que decía, me hice ver si yo tenía alguna alteración entre el prefrontal y la amígdala, y sí, lo encontré. Yo también soy un psicópata, soy estúpido. En lugar de decir, como soy investigador, yo me puedo equivocar. Si un investigador no dice yo me puedo equivocar, o no duda, no es un investigador. En lugar de decir, creo que tengo que revisar mi teoría. ¿Cómo puede? Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más o vamos cerrando el acto? Porque llevamos mucho rato hablando. Tenemos a Ivonne que quiere hacer una pregunta. Adelante, si puedes poner el micrófono, por favor, Ivonne, pregúntanos. Vamos a contestar la última pregunta con Sí. Ivonne. Que cierre Ivonne. Vamos, Ivonne. Activa el micrófono, Ivonne, por favor. ¿Ya? ¿Se me oye? Sí. Ahora sí. Se me oye. Hola, buenas noches. Yo solamente quería preguntar una cosa. ¿El psicópata nace o se hace? Y por casualidad se ha visto en vidas de artistas muchísimos psicópatas. De hecho, yo estoy leyendo ahorita un libro y me llama muchísimo la atención porque es un pintor famosísimo y resulta de que es un hombre que maltrataba a sus esposas, a prácticamente Picasso. todas, y la chica que hace el libro, que es una señora que ahorita tiene 100 años, pues fue la única mujer que le abandonó. Usted está hablando de Picasso, bueno, este es un ¿no? pintor muy, muy, muy conocido. Y por No todo lo que usted escucha, está diciendo, a mí me suena muchísimo a que pueda ser un psicópata. Le estoy hablando de Picasso. Bueno, sí. Bueno, Manuel, ¿tengo el micrófono? Sí, claro, claro. Bueno, sí, estaba hablando de Picasso. Picasso es un hermoso y maravilloso ejemplo de psicópata, sí, claro que sí. Es un caso, ahora que se ve, que muchos artistas sean psicópatas, no diría que muchos, ¿no? Pero que hay. Como en este caso es muy claro el caso de Picasso, ¿no?
Sí, sí, ahí sí estamos de acuerdo que es un psicópata en mi caso, pero la mayoría de los artistas, ¿no es cierto? Fíjense este tema, y con esto cerramos, Manuel. Sí. Los artistas, los actores, digamos que quieren siempre, ¿no es cierto?, la base de la actuación es querer ser otro, o querer representar otro, al menos por 2 horas o 1 hora mientras está actuando en el teatro. Quiere ser otro, ¿sí? El psicópata jamás quiere ser otro. Está re feliz con ser él mismo, ¿sí? Y no quiere ser nada, ninguna otra persona, él quiere ser él, ¿no? Bueno, Manuel, te agradezco mucho tu presentación, esta vez ha sido muy linda, y cuando quieras repetimos con otro tema, no hay ningún problema. Perfecto. Te mando un abrazo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Marietán. La editorial Simática está muy feliz de publicarle libros y esperamos que no sea el único. No, claro que no. De acuerdo. Adiós. Quedamos así y vamos a tener en unas horas la grabación, que la vamos a colgar en redes, en Facebook, lo vamos a poner, o sea que vais a tener acceso. Y también lo vamos a enviar a quien se ha inscrito. Muchísimas gracias por la participación a todos y nos tenéis a vuestra entera disposición. Buenas noches, lo dejamos así.